José Carlos, tú ya entra directo. Ok, gracias. Podemos comenzar. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Aurora Marcial y les doy la más cordial bienvenida a este tercer encuentro Norte-Sur Global CISAN, Instituto de Investigaciones Económicas, que tiene lugar a partir del día de hoy y terminaremos el 20 de noviembre. El título de este evento es Turbulencia financiera y política económica en la pandemia, desafíos para la integración, el cambio estructural y el desarrollo de norte a sur. Agradecemos la participación, la organización, coordinación de estos eventos al CISAN y al Instituto de Investigaciones Económicas, Mónica Mireles y Claudia Maya por la coordinación de este importante evento. A continuación vamos a proceder con nuestra segunda mesa de trabajo que se llama Sur Global y COVID-19, respuestas y acciones de las naciones en desarrollo. Les doy la más cordial bienvenida a todos y por esta ocasión vamos a tener un pequeño cambio en nuestro programa como está presentado. Por algunas situaciones de último momento vamos a comenzar con la ponencia El sistema bancario indio frente al COVID-19 a cargo de la doctora Alicia Girón del Instituto de Investigaciones Económicas y Jacob Silva del FUE UNAM. Voy a presentar a los ponentes y enseguida pasaré a darles la palabra para que ellos hagan su presentación. La doctora Alicia Girón es coordinadora del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África a partir de mayo del 2017. Es coordinadora del Seminario Universitario de Estudios sobre Asia de 2014 al año 2010. De Ciencias Políticas y Sociales. Es tutora de los posgrados en Economía, Estudios Latinoamericanos y Ciencias de la Administración de la UNAM. Sus principales líneas de investigación son economía financiera, particularmente relacionada con los ciclos económicos, crisis financieras, deudas soberanas y sistemas financieros. En conjunto va a presentar también con Jacobo Silva. Jacobo Silva es licenciado en Relaciones Internacionales, maestro en Estudios en Relaciones Internacionales, doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, ha participado en proyectos de investigación PAPIM, fue Research Affiliate en la School of International Studies de Jakarta, University de Nueva Delhi. Actualmente es becario postdoctoral en el Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, bajo la asesoría de la doctora Alicia Girón. Es profesor de asignatura en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y es miembro de la mesa directiva del Centro de Análisis e Investigación sobre la Paz, Seguridad y Desarrollo AC. Cedo la palabra a los doctores para que hagan su presentación. Gracias. Bien, pues buenas tardes. Es un gusto estar aquí con la doctora Mónica Meireles y la doctora Claudia Maya, quien a lo largo de ya casi más de 2 décadas hemos estado trabajando conjuntamente, y es un gusto presentarles en esta ocasión un trabajo que Jacobo ha realizado, que es sobre el sistema bancario indio frente a la COVID. Jacobo va a estar pasando el PowerPoint, entonces si quieres, Jacobo, para que lo veamos. Entonces, pues este es el tema que quisimos mencionarlo, y en la siguiente, cuando nos planteamos el objetivo es de alguna manera estudiar el sistema de la India a través de 2 categorías muy importantes, que es cómo hay un proceso de concentración y centralización del sistema bancario de la India, y cómo es muy importante la evolución de este sistema bancario, de un sistema público, principalmente público estatal, va pasando poco a poco a la inserción de otros de la industria bancaria, yo diría de la industria bancaria
privada. Entonces, a partir de la investigación que se ha realizado, pues nos interesa muchísimo no solamente ver esta situación dentro de lo que es el marco del desarrollo económico, político y social de la India, sino también cómo estudiar las carteras de los bancos, principalmente las carteras vencidas de los bancos, la rentabilidad de esta industria privada y pública, y después cómo se está dando el proceso de fusionar varios bancos públicos y de rescatar también. Quiero mencionar que este proceso se da principalmente en ciertos ciclos de la economía a nivel mundial, y traigo esto a colación porque justo en estos momentos se está dando un proceso de concentración y centralización en el sistema financiero de España. Ustedes deben de conocer la nota de que, por ejemplo, BBVA, que es uno de los bancos de los cuales México le da más del 50% de las ganancias dentro de todo el complejo, pues justo está vendiendo Compass, que es un banco que el presidente González, pero el presidente González de BBU lo compró precisamente para tener de alguna manera una pata en lo que son los circuitos financieros estadounidenses, y en este momento lo ha vendido a PNC, pero al mismo tiempo se está dando una fusión entre Sabatel y Caixa, que es dos bancos españoles, y parecería ser que hasta hace algunos años ya estaba más o menos saneado el sistema financiero español. Pues resulta que justo estos procesos de concentración y centralización tienen que ver y tienen una relación con lo que es el ciclo económico. Entonces, esto es de alguna manera lo que nosotros vamos a tratar. Está el objetivo, que ya lo dije, y le voy a dar la palabra a Jacobo, al doctor Silva, para que nos platique la evolución del sistema bancario de la India. Por favor, Jacobo. Tu micrófono. El micrófono. Ya, listo. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Girón y también muchas gracias a los organizadores, en particular a la doctora Meireles. Muy bien, yo les hablaré de la evolución del sistema bancario indio. En el trabajo, durante la investigación, hemos visto y vislumbrado, esbozado que hay aproximadamente tres muy importantes etapas en cuanto a la reconfiguración del sistema bancario indio. La primera abarca en 1947, cuando se da la independencia, a 1991, que es precisamente cuando se da el proceso de liberalización. Durante esta etapa vemos un modelo de industrialización por sustitución de importaciones y una intervención muy importante del Estado. También la nacionalización del State Bank of India, el que hasta aún hoy en día es el banco más grande de India y es el más, y es público además. Igualmente vemos una serie de nacionalizaciones, la primera en el 69 con 14 bancos y en el 80 otros 6, todos hechos en gobiernos de la primera ministra Indira Gandhi. Lo importante de esto es decir que si bien estos bancos fueron rescatados, eran bancos privados, lo cierto es que durante este periodo se utiliza estos bancos como una herramienta para la estrategia de desarrollo de la India. Sobre todo, insisto, porque tenían una estrategia de desarrollo económico sumamente ligada a la intervención del Estado. Igualmente, hay que decirlo, vemos 8 fusiones bancarias importantes, solo 8 en este periodo. Después vamos a la liberalización económica y que encontramos un cambio profundo, un cambio en el modelo de desarrollo que tiende hacia un modelo pro negocios y exportador. Igualmente, se crean dos comités, el comité Narasimham I y Narasimham II. El primero tiene que ver con la reforma del sistema financiero indio. El segundo, en particular, el sistema bancario indio. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, el encaje legal y el Statutory Liquidity Ratio obviamente bajan. No se crea, pero llega a la banca universal y los bancos indios se vuelven universales. Igualmente, se dan 6 nuevas licencias para bancos, para nuevos bancos privados. Y esto es importante porque estos 6 bancos, de hecho, hoy en día son de los primeros bancos en India. Eso es un dato interesante. Igualmente vemos que la banca extranjera se le permite más fácilmente entrar al mercado indio. Igualmente, vemos que el crédito prioritario baja. ¿Qué es el crédito prioritario? El
Reserve Bank of India o el banco emisor indio establece que hay ciertos rubros como agricultura, MIPYMES, crédito a la exportación, educación, infraestructura social que son prioritarios y que deben de una proporción de los créditos irse a esos rubros. Bueno, justamente estos rubros se dice o se piensa que el dinero no ha sido aprovechado eficientemente y se baja este financiamiento que golpea evidentemente a las capas menos beneficiadas de la India. Igualmente vemos en este periodo de casi 20 años, 27 fusiones. Ya es un número muy importante. Y entre estas fusiones vemos, sobre todo en la primera etapa, en los primeros 10 años de esta fase, fusiones de bancos públicos, pero en la segunda ya vemos bancos privados fusionándose con otros bancos privados y fortaleciéndose, que es lo más importante. Igualmente decir que en este momento vemos 23 bancos públicos y 26 privados. Vamos a ver por qué esto además es interesante. Eventualmente, en 2009, ustedes saben, hubo una crisis financiera global y justamente de ese momento para acá, para 2020, vemos, de acuerdo a lo que nos indica el estudio, una etapa, una tercera etapa, donde igualmente la desregulación sigue. Es interesante ver que el Statutory Liquidity Ratio se va a la alza, pero los coeficientes de reserva y adecuación de capital a la baja, igualmente que las tasas de interés. Hay una relajación de las normas crediticias porque al gobierno le interesa mucho mantener los niveles de crédito y sobre todo luchar contra la restricción crediticia. Y también se reforma la ley para que se satisfagan los requerimientos de capital a través de Follow-on Public Offers y Qualified Institutional Placement. Instrumentos, ustedes saben, para la emisión de acciones y con el propósito de que se capitalicen o recapitalicen estos bancos. Y veremos que también por qué se da esto. También se da una desinversión en los bancos públicos. El gobierno, y hay que decirlo, en la economía india, desinversión quiere decir privatización. Y entonces lo que intenta es vender su participación accionaria en estos bancos con el objetivo sí de recapitalizarlos, pero también de tener menos responsabilidad en ellos, aunque no lo logra del todo. Y por último, hay dos nuevos bancos privados. Vemos en este periodo de 10 años nada más que ya hay 14 nuevas fusiones y ahora son 12 bancos públicos y 23 privados, lo cual nos hace ver que hay una centralización y concentración del capital. ¿Qué factores vemos durante esta última etapa, por cierto? Carteras vencidas muy elevadas. En 2016, además, se da la desmonetización, que es un choque muy fuerte a una economía que es más allá del 80% informal y que utiliza evidentemente en sus transacciones efectivo. Un nuevo régimen de impuestos y bienes a bienes y a servicios, que el problema es que no se ha sabido implementar. Y si bien ha ayudado a que el gobierno central se haga de fondos, el problema es que ha quitado fondos a los estados, a las entidades federativas de la Federación India. Vemos un nuevo código de bancarrotas, el cual lo que buscaba era precisamente ayudar a aliviar las carteras vencidas a través de procesos más fáciles de bancarrotas y finiquito o término de los créditos, ya que se terminaran esas situaciones. El problema es que no ha funcionado y no ha podido ser implementado con todas sus potencialidades. Igualmente vemos el fenómeno de desintermediación bancaria, porque sí, se da la restricción crediticia y sigue la restricción crediticia. ¿Cuál es el problema? Bueno, no es tanto uno, sino que ahora llega la banca paralela, el shadow banking, a dar esos fondos, a ser fuente de financiamiento para pymes y para otro tipo de empresas grandes y medianas. Y el problema es que ahora el problema de carteras vencidas se les ha contagiado y ellos ya tienen importantes montos de carteras vencidas. De hecho, el gobernador del Banco Central Indio el año pasado dijo que había signs of fragility en este sector e incluso vemos que el ILIFS, que es uno de los bancos paralelos más grandes de la India, en 2018 quebró. DHFL es la tercera hipotecaria de India, quebró. Y el Yes Bank justamente este año quebró y interesante es que este tema va evolucionando. Ayer, justamente otro banco, un pequeño banco, el Lakshmi Vilas Bank, quebró también. Muy bien, dentro de los factores externos vemos que evidentemente la crisis financiera global de 2009 es uno, que trajo obviamente el aumento de las materias primas y en el caso de India es muy importante petróleo. También importantes flujos de inversión extranjera de portafolio que llegan y se van. Digamos, capitales golondrinos. Y por el otro lado, de la desaceleración de la economía mundial. Muy bien, este es
Este es el sistema bancario indio, como pueden ver. En el pie de la izquierda lo que vemos es que sobre todo hay bancos públicos, también hay muchos bancos, pero hay bancos privados en una menor proporción. Igualmente vemos del otro lado, en la de la izquierda, cómo está el sistema bancario indio, cómo está precisamente la concentración, y si vamos de los primeros 5 bancos indios, nos damos cuenta que abarcan más del 50% del sistema. Esta es una pequeña radiografía que les hicimos, nada más para mostrarles que en color verde están los bancos privados, en color morado están los bancos públicos, y pueden ver que están los activos totales, las carteras vencidas brutas y carteras vencidas netas, igualmente el ROA y el ROE. Y vamos a ver este tema un poquito más adelante, pero se podrán dar cuenta que definitivamente los montos, por ejemplo, del ITB-Bank, en cuanto a cartera vencida, son bastante amplios, aunque también hay que decirlo, sobre todo son los bancos públicos. Sí, rápidamente. Y además, Jacobo, me gustaría añadir Sí. el cuadro. Aquí lo interesante es ver los montos en activos, y quisimos poner con el color verde los que son bancos privados, que podríamos decir que son de reciente creación. No es que ayer los crearon, pero son de reciente creación en la medida en que la India siempre ha tenido un sistema público, estatal, muy importante. Y si ustedes ven, y vamos a tener al final un cuadro del resumen de los activos que tienen los bancos públicos y los bancos privados, y cómo se va a dar un proceso de fusiones, bueno, de quiebras bancarias y de fusiones. Eso era todo, Jacobo. Si quieres seguir, por favor. Claro que sí. Nada más rápidamente, este es el crédito total del sector financiero, y como se podrá dar cuenta, sí va creciendo en los años 2000, pero eventualmente se estanca. Igualmente, el crédito a los hogares, solo en la última etapa, en 2016, ha crecido, y evidentemente es tarjetas de crédito, autofinanciamiento, etcétera. Y el crédito al sector gubernamental, completamente ha descendido, es increíble. Nos damos cuenta que la deuda del Estado cada vez se ha hecho o se ha intentado hacer más pequeña. Por último, los montos de carteras vencidas, tanto en la banca comercial como en la banca paralela, y se puede ver que han crecido bastante en los últimos años, aunque en el último periodo 2018-19 habían bajado un poquito. Sin embargo, esperamos que evidentemente por la pandemia esto cambie. Las carteras vencidas del sistema bancario, bueno, nada más decirles, porque ya vi que se me está acabando, disculpe a la doctora Aurora, pero ya me doy prisa. Nada más mostrarles que de los 8 sectores clave de la economía india, en marzo, los 8 más importantes en cuanto a su producción, decrecieron 9%, pero en el siguiente mes, en el mes de abril, 38.1%. Igualmente, lo que podemos ver es que en el PIB, en el rubro, justamente este rubro el primer trimestre del año fiscal, que va de abril a marzo del siguiente año, cayó 23.9%, sobre todo en manufactura, comercio y construcción. La verdad es que la economía india le ha ido muy mal, y obviamente esto tiene repercusiones importantes con respecto a el cumplimiento de los compromisos crediticios de las empresas, ya sean grandes o pequeñas. Igualmente podemos ver que las carteras vencidas, de acuerdo a ICRA, una de las más importantes calificadoras indias, espera que de 8.6 que había en general en promedio de carteras vencidas, crezcan a 11 o a 16 a final de este año fiscal, que sería en marzo. Por último, Fitch Ratings dice que India va a decrecer menos 10%, Moody's y ICRA entre 11 y 11.5. Doctora, Sí, le doy la palabra. Sí, bueno, miren, quisimos dividir el cuadro anterior, el de los verdes y los morados, los bancos públicos con rentabilidad positiva, los bancos privados con rentabilidad positiva, y los de rentabilidad y negativa respectivamente. Entonces vemos efectivamente cómo el Banco Estatal de India, pues junto con los otros, y con el Indian Bank, el Punjab National Bank y el Bank of Maharashtra, pues realmente tienen, yo diría que buenas calificaciones y buenas ganancias. Ay, qué chistoso, qué ruido. Y bueno, y después los bancos privados, incluso hay bancos privados que tienen casi el doble de las ganancias, como es el HDFC, por arriba del State Bank of India, ¿no? Entonces, estos datos son interesantes porque lo que nos está diciendo aquí los bancos privados, como son muy buenos
o sea, de muy buen... Ay, perdón. Perdón. Bueno, y entonces tienen pues una alta profit, ¿no? Una alta probabilidad. Pero en cambio de los bancos públicos estatales, pues realmente están muy mal. Y esto tiene que ver con la caída de la economía durante los últimos meses, pero además de que ya vienen mal los bancos desde antes, precisamente por la apertura y la política monetaria y fiscal de Modi. Y aquí están los de rentabilidad, pues los privados pues también tienen fuertes pérdidas y aquí vemos que estos bancos pues definitivamente van a desaparecer. Y te paso el micrófono, Jacobo. El micrófono. Perdón, muchas gracias, doctora. Paso a la siguiente. Perfecto. Bueno, se quedaron un poco mis rayones, pero no hay problema. Llegamos a las conclusiones y solo queríamos responder una pregunta. La pregunta tal vez más importante del trabajo. ¿Hay una fragilidad o está creciendo la fragilidad en el sistema bancario indio? Y la respuesta es sí. De hecho, tenemos en el trabajo el estudio precisamente citado de Vivek Kaul. Es un economista muy reconocido en India y nos dice que, de hecho, para el 31 de agosto, se hizo una moratoria, explico. Se hizo una moratoria en India del 31 de marzo al 31 de agosto para aquellos, digamos, créditos que pudieran entrar en problemas. ¿En qué consiste la moratoria? No se reconocen, si entran como cartera vencida, no se reconocen como cartera vencida. Para el 31 de agosto van a entrar en un programa de reestructuración a 1 y 2 años. ¿Cuál es la cosa? Muy sencillo. Según Cole, si estos créditos entraran entraran en impago, una vigésima solo de ellos representarían 160,000 millones de dólares en carteras vencidas adicionales. Sin embargo, si después de un año o dos del programa de reestructuración, una quinta parte entrara en omisión de pagos, tendríamos 268,000 millones de dólares de carteras vencidas adicionales. ¿Cuál es lo explosivo del dato? Esta cifra representa representa poco más del doble de las carteras vencidas que hoy se tienen en el sistema bancario indio, sin mencionar que faltan las carteras vencidas de la banca paralela. Por lo tanto, sí, hay fragilidad en el sistema bancario indio y podría ser peor. Igualmente, hay que decirlo, estudiando y viendo los efectos de la COVID-19, creemos que COVID-19 no es la causa de esta crisis, pero sí es una amenaza definitivamente a la economía india, a su desarrollo y a su crecimiento. Por otro lado, es un catalizador precisamente de esta recesión y de esta crisis que ya estaba pasando, que ya se veía, que ya estaba vislumbrada. Y por el otro lado, es un propulsor para medidas de corte de desregulación económica y financiera en India. Sin duda, este momento es interesantísimo. Por otro lado, muchas gracias, tenemos la concentración y centralización de capital. Hay muchas fusiones, pero ¿fusiones para qué? Sobre todo se dice que los indios quieren en el caso de los bancos públicos, hacerlos grandes de talla mundial, según ellos. Pero también ya hay rumores de posibles privatizaciones. De los 12 que vimos, se piensa que van a privatizar 5, los más o los menos rentables, como ya vimos. La austeridad es el sello del programa de reactivación económica del primer ministro Modi. Y por el otro lado, ¿va a haber recuperación? Puede ser que sí. Los datos podrían darnos ese resultado. Digo, como podrán darse cuenta, cada vez se decrece menos y posiblemente se crezca en el siguiente año fiscal, pero la recuperación va a ser difícil, compleja, no lineal y definitivamente accidentada. Muchísimas gracias por su atención. Sí, gracias. Doctor Rodolfo, un éxito su presentación y en términos de tiempo estuvieron con una puntualidad de relojito, 20 minutos ni un segundo más. Entonces, gracias por ajustarse. Y a continuación, antes de pasar a los siguientes ponentes, les recuerdo que pueden enviar sus comentarios y preguntas a través del chat. También pueden enviarlos por en Facebook y los estaremos revisando y hacerlos al final de las presentaciones los haremos llegar a los ponentes.
A continuación voy a hacer la presentación de la ponencia titulada, la voy a decir en inglés y después en español, COVID-19 and Inequalities in South Asia. COVID-19 y desigualdades en el sur de Asia, que presenta a la doctora Kanal Kalpana de Nicholas College. Kalpana Kanal es profesora asistente de Economía y Finanzas en Nicholas College, Berkeley, Massachusetts. La doctora Kanal se ha desempeñado como asistente de enseñanza. Es graduada en la Universidad de Missouri, Kansas City. Allí enseñó principios de economía, principios de microeconomía y macroeconomía intermedia. Ha sido docente en la Universidad Estatal de Arkansas, donde enseñó principios de macroeconomía, microeconomía intermedia y finanzas públicas. Dentro de sus intereses de investigación destacan comercio y finanzas internacionales, economías emergentes, dinero y banca, financiamiento del desarrollo, financiarización de los sistemas económicos, economía institucional y economía política. La doctora Kanal ha realizado publicaciones para la revista de Economía Agrícola y Aplicada, la revista de Economía y de Kathmandu Post, entre otros. Le damos la más cordial bienvenida y cedo la palabra a la doctora. Please, Dr. Kanal, it's your time. Welcome. Gracias. Thank you. So first of all, I would like to thank my colleagues at UNAM, Claudia Amaya and Monica Mireles, for this opportunity to participate in this third Global North-South meeting, Financial Turbulence and the Economic Policy during the Pandemic. Today, I'm going to present comparing some of the policies in the aftermath of Corona pandemic, comparing the global north and the south, specifically South Asia. I have a presentation, so I'm going to share my screen with you all. So first of all, in popular media, COVID-19 has been, touted or recognized as something that is equal for everyone, right? But the way it has unfolded, it has aggravated the already existing poverty and inequality around the world, and specifically in South Asia too. And in some of the economies, developing economies or poor income economies with large informal sector, we see an unfolding of humanitarian and economic crisis. And in the global arena, we see that trade volume has declined by 2.9%, and the pandemic has also impacted the supply chain, and it has also impacted the issue of food security. Some of the countries relying on tourism have also been impacted because hospitality sector is hard hit, and it is expected that 50 million jobs are at risk worldwide. Similarly, unemployment rate has spiked, and it is estimated that there will be a huge income loss, and this has inversely impacted some of the past effort that has been made in the field of poverty alleviation since the 1990s. However, even during this pandemic, we can use the opportunity for global cooperation and solidarity. And one of the myths is that the global north is always helping the global south, but especially this pandemic has shown that solidarity is important, and there are some of the lessons the global south can teach the global north during this pandemic. Okay. Yeah. So first, I'm going to talk about what are some of the coping mechanisms that are used by countries in the global north or the high-income countries. Countries like United States, right? They have passed some huge relief packages
Similarly, other countries like Denmark, Japan, New Zealand, they have also passed huge relief packages, and they also have built-in automatic stabilizers such as unemployment benefits, food stamps, things like that just automatically kick in. And some of these stabilizers are not built into especially countries in the global south, specifically South Asia. In the global north, we also see that some of the government passed mortgage and rent payment deferral to relieve their citizens. Similarly, most of the schools are either online or hybrid now. And the government, cities and towns have taken initiative for digital justice. They have ensured access to iPads and other technological devices, for access to technology for the children in school. And this kind of effort has not been seen in especially countries in Southeast Asia. Countries in the global north, even in United States, there is broader and open access to testing, contact tracing, and using excessive testing and contact tracing. Private sector as well as public sector are trying to open up the economies. Whereas in the global north, especially in the low-income countries, they are facing several challenges, and specifically because low-income countries heavily rely on informal sector jobs. 70% of all employed people are mostly in the informal sector, so there is a huge income loss. And suddenly with immigration issues, as well as because of the pandemic, there is a sudden halt in capital flow. Trade has also been impacted, and countries in the global south are running large current account deficits. And also because of loss in remittance incomes, they do not have sufficient reserves as well. That's escalating the problem. And we can see digital divide, and this is escalating the already marginalized population. And some of the initiatives such as digital cash transfer, loan support has not been accessible to especially people in the margin who do not have access to technology. And in the global south, as well as I know in several Latin American countries, this pandemic has put a huge burden on immigrant workers. And in the host countries, since unemployment rate has spiked, especially unemployment is hitting hard the immigrant population. And in some of the countries where there is a sudden lockdown, immigrant workers are facing traumatic experiences because of loss of jobs, as well as because of the lockdown, they have not been able to return home. So they have been going through personal crisis. And because, remittance back home, they send remittance back home, and the country's fate depends on the remittance money sent. So personal crisis unfolds into economic crisis in their motherland. And here I have some data for countries in Southeast Asia. We can see that these 10 Southeast Asian countries, 10 of them together, like 50% of the total remittance that is sent to developing world from the global north to the south. These countries in Southeast Asia, they retain 40% of the remittance. And as we see, India is the highest recipient, and then China and some of the smaller countries like Nepal, Sri Lanka are also in the top list. And during this pandemic, we can see that, so this orange is the projected remittance for 2020. So decline in remittance can significantly impact some of these countries. But let's look at this another chart. So it's important to look at remittance as the share of GDP, percentage of GDP. And when we look at remittance as percentage of GDP, we see that India is not in a very bad or vulnerable position, because
the total remittance supports about 2.8% of Indian GDP, whereas in the case of Nepal, as we can see, it's close to total remittance flow supports about 27% of Nepalese economy. So we can see that some of these smaller countries, especially in Southeast Asia, are vulnerable because of this pandemic, because of loss of remittance incomes. So this chart shows how like the projected remittance loss in 2020, and we can see countries like Nepal, the projected loss is really high. So some of these countries, specifically India, it's not going to significantly impact because remittance does not hold higher percentage of GDP. But countries like Nepal, Pakistan, Philippines, Sri Lanka, and Bangladesh, this crisis could have a severe and long-lasting impact. Similarly, the crisis also has impact on women as well as vulnerable groups such as informal sector workers. So these are domestic workers. So some of the workers who live on daily wages because of the severe lockdown, they have lost their income and now they are facing food security issues because they have, and many of them are becoming homeless. And this is a serious issue that's faced by some of the informal sector workers in Southeast Asia. As well as if we look at when we look at the impact of the pandemic in women, we can see that women are hard hit by the pandemic. They are disproportionately affected by the pandemic because some of the studies have, like I looked at one of the study which looked at data from 104 different countries, and they found out that 60% of the health workers in those 104 countries were females. So most of the COVID affected places are where like 60% of the health workers are female workers. So female workers have more exposure to the virus. Similarly, when we look at household sector, we can see that most of the countries in the global, excuse me. Okay. Sorry about that. So most of the household, the burden of domestic work is on the females, right? Similarly, care work is also disproportionately handled by females. So because of the pandemic, because females have not been able to go to work, their asset has been depleted, as well as there has been increased cases of domestic violence. And these numbers have escalated, especially in the case of Saudi Asia. And also some studies have shown that there is excessive exposure to virus, especially for the women, because they tend to be caretakers, both of the elderly as well as children. Excuse me. Okay. Now looking at what the international sector can do to help some of these countries in need. One thing that IMF and World Bank, the international institutions, can do is in the developed world, because they don't have any constraint when it comes to financing or providing relief programs, right? Like in the case of United States, the Federal Reserve is not constrained financially. The Congress can just, spend and provide the relief package, such as the CARE Act that was passed, right? But in the case of developing world, especially Southeast Asia, there is less flexibility when it comes to foreign exchange, and specifically because of remittance crisis
access to foreign reserves has declined. So one suggestion would be to increase the special drawing rights by IMF. And these right now, especially during the pandemic, if IMF can increase the special drawing right, which are more like the reserve assets that are created by IMF, right? So these can create additional liquidity at no extra cost for these countries in the global south. Similarly, another policy that could be passed is some of the countries are facing debt payment issues. And if IMF can stand still these debts for a certain period of time until these countries move out of COVID pandemic, then that could be a big relief for some of these low income countries. Oops. Okay, let me try to open and then share. So I'm coming towards the end. So my last slide, oops, sorry. So another thing could be, okay. Another policy could be, sorry about that. So another policy could be debt cancellation, right? One of the Nobel Peace Prize winner, Abiy Ahmed from Ethiopia, right? He mentioned that many developing countries are actually paying off their external debt in the face of the pandemic. They haven't been able to spend a lot on the health sector, right? Because they are still serving debt. So in this sector, during this time, debt cancellation could be a huge relief for the developing world. And at the end, I would like to say that, you know, we could use this pandemic as a great opportunity for international solidarity, international organizations such as IMF, World Bank. If they want, there's a lot of room from their side, as well as this could be taken as an opportunity to learn from each other. The global north does not always have to help the global south. There's a lot they can learn from the global south as well when it comes to aspects of solidarity. Thank you. And sorry about the technical difficulties. Thank you very much, Dr. Kalpana. We appreciate this presentation, and thanks especially for adjusting to the time. You had some minutes left, so thank you very much. Sure. So, thank you for the opportunity. as soon as we finish the round of presentations, I will deliver and read the questions and comments to all the expositors. Right, thank you. Ok, agradecemos a la doctora Kalpana esta presentación y nuevamente recuerdo que por favor hagan sus comentarios y preguntas en el chat de Zoom o también en el YouTube. Estaremos checándolas y haciéndolas llegar a los ponentes. A continuación vamos a presentar la ponencia titulada Reflections on the Role of Infrastructure in Combating Poverty and Inequality. Reflexiones sobre el papel de la infraestructura en el combate a la pobreza y la desigualdad. Va a ser presentada por el doctor Rafael Ribeiro de la Universidad Federal de Minas Gerais o Gerais, espero. Gerais. Okay. Gerais. Ok. Sí. El doctor Rafael Ribeiro es profesor de Economía en la Facultad de Economía de la Universidad Federal de Minas Gerais. No sé si lo hice bien. Y en el Centro de Desarrollo y Planificación Regional, CEDAPLAR, de la misma universidad. Es miembro asociado del Cambridge Center Economic and Public Policy. Es coordinador del INED, YSI, del Youth Scholar Initiative del Keynesian Economics Working Group.
Sus principales intereses de investigación son las teorías de crecimiento y distribución, comercio, interacciones de la política fiscal y monetaria, inflación de conflictos, sistemas dinámicos, modelos estadísticos y econométricos. Entre sus publicaciones más recientes se encuentran la infraestructura energética y desigualdad de ingresos, evidencias de datos a nivel estatal brasileño utilizando modelos de datos de panel dinámico y un modelo neo-Kanekiano de cambio tecnológico y distribución de ingresos sesgados por las habilidades. Le damos la bienvenida al doctor Rafael Ribeiro y le cedemos la palabra. Gracias y bienvenido. Gracias a todos. ¿Ustedes están me escuchando o no? Ok. Ok, gracias a los organizadores, a Mónica, a Cláudia. Y ahora no, Rafael. Rafael, abre el micrófono, por favor. Disculpe. Ok. Ya estamos ahí. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ya. Ok, gracias. Entonces, bueno, gracias a todos, gracias a los organizadores, a Mónica, Cláudia, todos los ponentes. Yo no hablo español, pero yo intentaré hablar español acá. Si ustedes no me entienden, por favor, me digan que yo puedo cambiar para inglés, yo puedo hablar inglés despacio. Pero, ok, yo voy a compartir mi presentación. Bueno, entonces, bueno, reflexiones sobre el papel de la infraestructura en el combate a la pobreza y la desigualdad. Primeramente, yo voy a hablar muy rápidamente sobre los efectos de la pandemia, sobre la pobreza y desigualdad de ingreso. Canal ha hablado sobre los efectos de la pandemia sobre la desigualdad, entonces yo voy a hablar muy rápidamente sobre ese asunto, esa cuestión. Bueno, la crisis de la salud pública causada por la pandemia ha tenido impactos devastadores en los niveles de pobreza y desigualdad. Entre los principales motivos, las principales causas son, la primera es los trabajadores con salarios altos trabajan desde casa, mientras que los obreros con salarios más bajos no tienen esta opción. La segunda causa es que una mayor proporción de trabajadores con salarios bajos se encuentra en servicios esenciales como enfermería, vigilancia, enseñanza, limpieza, recogida de basura y dependientes de tiendas, donde es más probable que entre en contacto con las personas infectadas. Los trabajadores con salarios más bajos están más representados en los sectores que han suspendido actividades como hoteles, restaurantes y servicios turísticos. El cuarto motivo es que la pandemia está aumentando la pobreza y la desigualdad entre los países más ricos y los países más pobres. Los países más ricos que pueden permitirse rescatar a sus empresas y proporcionar redes de seguridad social más fuertes, mientras que los países más pobres no tienen la capacidad de hacerlo de la misma forma. Yo también pienso que es importante traer la dimensión de la desigualdad de género, porque es más probable que las mujeres trabajen en sectores que se cierran, como Canal dice, y cuando podían seguir trabajando, las madres tienen una probabilidad mayor de dejar de trabajar que los padres, porque normalmente ellas cuidan de los niños. Entonces acá tenemos un gráfico, una figura de un estudio donde se muestra que para la Inglaterra tenemos que la proporción de mujeres en los sectores que se cierran es mayor para todas las edades. Sobre la pobreza, la pandemia también tiene impactos muy graves, muy grandes sobre la pobreza. La pandemia está revertiendo décadas de progreso en la reducción de la pobreza y el bienestar general, a medida que se destruyen los medios de vida de miles y millones de personas. La pandemia puede haber empujado al menos a 100 millones de personas más a la pobreza extrema. El hambre aguda se duplicó en 2020 a 260 millones de personas. Acá tenemos una proyección del Banco Mundial que muestra que en los escenarios sin pandemia nosotros tenemos una proyección de una queda constante
una disminución constante de la pobreza hasta 2021. Pero con la pandemia nosotros podemos ver que el escenario base, que es la curva roja, tenemos un aumento demasiado grande de la pobreza en el mundo. Entonces, la pandemia es muy grave, especialmente sobre los aspectos de la pobreza y la desigualdad de ingreso. La inversión en infraestructura para la recuperación. Es importante trazer la dimensión de la infraestructura para la discusión, porque una de las principales recomendaciones de política económica es que los países deberían aumentar las inversiones en infraestructura para generar más empleos, aumentar el ingreso de los países. Bueno, mientras se mantiene el enfoque en abordar la emergencia de salud, los gobiernos deben preparar las economías para la transición al mundo posterior al COVID-19, incluso ayudando a las personas a regresar al mercado de trabajo. En ese contexto, la inversión pública en infraestructura tiene un papel central que desempeñar. Ahora yo voy a discutir muy brevemente dos trabajos que han sido publicados, que yo conducí los trabajos junto con Vitor Medeiros y profesor Pedro Amaral, de mi departamento. Acá primero nós vamos discutir um trabalho publicado em la Energy Policy, que discute a inversão de infraestrutura e desigualdade de ingresso em Brasil, ao nível de los estados. Primeiramente, temos acá o mapa da desigualdade em Brasil. No mapa de la esquerda, temos o mapa da desigualdade por estado em Brasil. E, à la direita, o mapa da desigualdade em Brasil em 2015. Quanto mais rojo, quanto mais fuerte a color, maior a desigualdade de renda para cada estado. Mira que a desigualdade de renda em Brasil, durante esse período, de 2004 a 2015, a desigualdade ha reduzido drasticamente, demasiadamente em Brasil. Isso para praticamente todos os estados do país. Quando analisamos a provisão, a cobertura dos serviços de energia, da infraestrutura de energia, percebemos que a provisão de energia em Brasil ha aumentado também drasticamente, a cobertura dos serviços de energia ha aumentado drasticamente em Brasil, pelo mesmo período. Ok? Há um problema com o micrófono, mas eu penso que é... Ok, eu vou continuar. Então, vemos que a provisão, a cobertura dos serviços de infraestrutura em Brasil ha aumentado demasiadamente também durante o mesmo período. Isso é um resultado importante. Pero quando nós vemos a qualidade dos serviços de energia, quanto mais forte a color, quanto mais forte a color, melhor a qualidade. Então, podemos perceber que a qualidade dos serviços de energia em Brasil han diminuído demasiado nesse período de 2004 a 2015. E a qualidade ha diminuído mais nas regiões mais pobres do Brasil, mientras a qualidade ha aumentado ou quedado constante em la região costeira e também no sudeste do país, que são as regiões mais ricas, mais abastadas. Então, podemos perceber que há como que uma concentração, da qualidade do serviço nesse período no país, e nas regiões mais ricas. Então, quando nós dissemos, ok, para a recuperação das economias após a pandemia, temos que aumentar a inversão em infraestrutura. Pero há que considerar a dimensão do espaço, a dimensão regional, porque se nós solamente aumentamos a provisão em serviços de infraestrutura, sem considerar os impactos espaciais dessa inversão, nós podemos generar um aumento da desigualdade de ingressos, da desigualdade regional e também da pobreza nas regiões mais pobres. Então, a dimensão regional é muito importante quando se habla
sobre las inversiones en infraestructura. Acá eu vou discutir muito rapidamente solamente um resultado do modelo que nós analisamos e podemos perceber que, mira a última coluna na direita, que na parte destacada podemos perceber que a provisão de energia, o sinal negativo significa que a provisão de energia reduz a desigualdade de ingresso no país, ao passo que a qualidade de energia do serviço de energia abaixo, o sinal é positivo, o que significa que um aumento na qualidade de energia pode ter um pequeno efeito de aumento da desigualdade, que não compensa a redução da desigualdade da oferta, mas o aumento da qualidade do serviço de energia pode causar um pequeno aumento da desigualdade, porque ele aumenta a divisão de serviços que são prestados às classes mais abastadas, às classes pobres. Então, podemos perceber que um aumento da qualidade do serviço de energia pode causar um pequeno aumento da desigualdade, porque favorece mais as classes mais abastadas. Acá um outro estudo que ha sido publicado em The World Development, conduzido por Vitor Medeiros, Pedro Amaral e eu. Não vou descobrir esse quadro, vou falar somente sobre esse quadro, que é um resumo dos resultados. Acá nós calculamos o que chamamos de odds ratio, que poderia ser como que a razão de probabilidades. Esse coeficiente acá significa que quando o coeficiente é maior ou mais grande que 1, isso significa que esse fator, essa infraestrutura, aumenta a desigualdade. Mas quando é o contrário, quando esse coeficiente é mais pequeno do que 1, a inversão em infraestrutura reduz a desigualdade. E o que podemos perceber é que quando controlamos o efeito da provisão de infraestrutura por acesso e qualidade da população, percebemos que as inversões em infraestrutura de saneamento, transportation, energia, internet, telefonia, elas reduzem a pobreza, certo? Acá nós estamos falando de pobreza. Esse segundo estudo é sobre pobreza. Então, percebemos a importância das inversões em infraestrutura, tanto para a redução da desigualdade, quanto a redução da pobreza. Agora, eu vou, não sei quantos minutos tenho, mas eu vou falar muito rapidamente também sobre as condições, desafios e oportunidades para a inversão em infraestrutura, especialmente em países em desenvolvimento, que é o caso do Brasil e países da América Latina. Ampliar o volume de inversões em infraestrutura é um dos principais desafios que os países, especialmente os países em desenvolvimento, enfrentam nos próximos anos. Sin embargo, o cenário atual de crescente endividamento público e priorização do gasto público para conter a pandemia requer que se melhore o rol do governo como regulador e planificador e, em consequência, que seja capaz de apalancar recursos privados destinados à infraestrutura para elevar o nível de inversões. Acá somente uma observação. Nós podemos discutir as regras fiscais de los países, especialmente o Brasil, quando discutimos as questões depois da ponência, mas agora eu vou ser bem pragmático, não vou discutir como finanças funcionais e coisas do tipo, mas eu vou ser bem pragmático e dizer isso, que é muito difícil, muito improvável, politicamente, que o Brasil vá cambiar suas regras fiscais nesse momento. Então, a única forma que podemos pensar em ter um aumento significativo nas inversões em infraestrutura é para tentar atrair, apalancar recursos privados, certo? Para que o poder público pueda conduzir, planejar os investimentos em infraestrutura, pero também apalancar recursos privados para se poder fazer as inversões em infraestrutura. E, obviamente, há uma série de problemas com essa estratégia. Por exemplo, medidas necessárias para estimular a inversão em infraestrutura. Maior eficácia através de uma melhor planificação, capacitação técnica dos empregados, definição de projetos prioritários, estabelecimento de cronogramas creíveis, análises ex ante de custo-benefício e outros estudos técnicos de viabilidade de projetos. Isso é o que é necessário para que se atraia mais capital privado
certo? Pero não necessariamente vamos conseguir, vamos lograr atrair os capitais privados, pero essa é uma condição necessária. A emissão de debêntures de infraestrutura tem como objetivo possibilitar a execução de projetos de infraestrutura de interesse nacional, com uma maior participação de recursos privados, reduzindo assim a dependência de recursos públicos em el custo de los proyectos. Sin embargo, el desarrollo del mercado de capitales para financiar inversiones en infraestructura en el país enfrenta desafíos. Nosotros tenemos un problema, especialmente en los países en desarrollo, que los mercados de capitales no son tan desarrollados como en Europa o Estados Unidos, los países avanzados. Obviamente, há um problema para se captar recursos privados nesses países para inversões em infraestrutura. Então, se há problemas para se captar recursos privados, obviamente, há um papel mais importante para o Estado para conduzir as estratégias de inversões em infraestrutura nesses países. É necessário que o Estado faça um papel mais importante nesse tipo de inversão. Obviamente, também nos países de desenvolvimento, os instrumentos financeiros que têm como objetivo financiar inversões em infraestrutura têm uma base inversora muito limitada e pouco diversificada, integrada principalmente por pessoas de maiores ingressos. E, nesse sentido, as políticas de distribuição de ingressos e apreciação salarial podem ajudar a estimular a inversão em infraestrutura. Então, as coisas estão muito associadas. O baixo grau de desenvolvimento dos mercados financeiros e nas economias em desenvolvimento também é uma causa de la alta desigualdade de ingresso, porque se há uma grande desigualdade de ingresso, a base de pessoas que são inversoras, que podem investir, fazer inversões no mercado de capitais é menor, é mais pequena. Então, políticas de distribuição de ingresso também podem ter um papel muito importante para se estimular os mercados de capitais locais e nas economias em desenvolvimento e também, por supuesto, estimular as inversões em infraestrutura. Por último, tanto em Brasil como nos países avançados, o financiamento através do mercado de capitais juega solo um papel complementário, por lo que o principal financiador de inversões em infraestrutura segue sendo o setor bancário. Na Europa, é como que 60% das inversões em infraestrutura é feito pelo setor bancário, em Brasil é como 55%. A diferença é que no caso dos países desenvolvidos, o financiamento bancário se realiza principalmente através da participação de um grande número de bancos, porque em países como o Brasil, o setor bancário é muito concentrado e os bancos privados não têm incentivos para fazer inversões em infraestrutura, porque é um investimento muito arriscado, de muito largo prazo, eles conseguem obter ganâncias muito maiores, muito mais grandes, em el curto prazo. Então, mientras que em Brasil, o principal financiador é o Banco Público de Desenvolvimento. Então, é importante que o papel do Estado para estimular as inversões em infraestrutura é muito importante. Eu estou tentando retornar para o chat. Ok. Quantos minutos tenho? Se fini? 2 minutos? Ok. Então, eu quero somente reforçar a mensagem que é muito importante, especialmente em países em desenvolvimento, para que possamos ter uma boa oferta de serviços de infraestrutura para a população, é muito importante que o Estado tenha um papel central na coordenação, planificação das inversões em infraestrutura, e o Estado também tem uma capacidade de atrair capitais privados, pero não podemos depender somente dos capitais privados para as inversões em infraestrutura. Por quê? Porque é uma inversão, um empreendimento muito arriscado, de muito largo prazo, especialmente na época de crise econômica, como estamos vivendo na pandemia, é muito mais improvável, porque a expectativa de ganância é muito menor, muito mais pequena para os empresários. O setor privado não vai fazer inversões no setor de infraestrutura. Então, é muito importante se reforçar os bancos públicos nos países em desenvolvimento,
es muy importante que el Estado tenga buena capacidad técnica y de planeamiento para poder conducir las inversiones en infraestructura y poder con eso posibilitar una más rápida recuperación de los ingresos, inclusión social y desarrollo para las economías en desarrollo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Rafael Ribeiro, también por esta interesante plática. Nuevamente los animo a que hagan sus preguntas y comentarios. Ya estamos en el umbral de la última ponencia de esta tarde y podemos ir formulando comentarios y hacerlos llegar a través del chat de esta plataforma o a través de YouTube. Finalmente vamos a presentar la mesa Impactos de la pandemia en Uruguay, a cargo de la doctora Mirna Umpierres Moscose, de la Universidad de la República. La doctora Mirna Umpierres es máster en Economía de la Universidad de Montevideo, Uruguay. Es asistente de investigación del Grupo de Análisis Macroeconómico y Comercio del Instituto de Economía, Universidad de la República en Uruguay, y sus líneas de investigación están vinculadas a la incertidumbre y el impacto a la economía, así como en el análisis macroeconómico. Le damos la bienvenida a la doctora Mirna y le cedemos la palabra para que proceda con su presentación. Gracias, doctora. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha muy bien. Perfecto, muchas gracias. Antes que nada, agradecerles a los organizadores, especialmente a Mónica Meireles y a Claudia Maya por la invitación. Es un placer estar con ustedes compartiendo en la tarde de hoy, nochecita acá en Uruguay, esta temática que la verdad que nos tiene a todos muy preocupados, especialmente por las consecuencias que puede tener. Básicamente lo que les voy a hacer es contar lo que ha pasado entre marzo y actualmente en Uruguay. La pandemia en Uruguay, los primeros casos se detectaron el 13 de marzo. Sorprendió muchísimo, aunque se sabía que en algún momento iba a llegar, no se sabía cuándo, porque estábamos viendo lo que pasaba en otros lados del mundo. Coincidió también con los primeros 12 días de un cambio de gobierno, de un nuevo gobierno. Entonces, lo primero que hicieron en las medidas que tomaron fue, ni bien ese viernes, porque aparte fue viernes 13, se detectaron los casos, el gobierno decretó emergencia sanitaria, no esperaron, o sea, si uno veía, no sé, lo que había pasado en Italia o en España, que se habían tomado cierto tiempo para ver qué hacían, acá declararon la emergencia sanitaria, que eso básicamente lo que implicaba era la suspensión de espectáculos públicos, cierre de grandes superficies, exceptuando supermercados y farmacias. Se exhortó a la población a lo que se llamó la libertad responsable. El lema que usó el gobierno fue quédate en casa. No hubo un confinamiento obligatorio, sino voluntario, a pesar que había ciertos sectores de la sociedad que lo pedía. Sin embargo, el gobierno se mantuvo firme en el sentido de que si había alguien que necesitaba trabajar por un tema de ingresos, porque fuera jornalero o lo que fuera, no era justo que con un confinamiento obligatorio le cayera a la policía y le suspendiera las actividades. Entonces, básicamente apelaron a la conciencia colectiva, exhortaron a las empresas a poder, en la medida que fuera posible, aplicar el teletrabajo, se suspendieron todas las actividades, centralizaron la información respecto a los testeos que se hacían en laboratorios privados y públicos, entonces toda la información se centralizaba en el Ministerio de Salud. A su vez, ese mismo día establecieron un call center donde la gente, dado que había poca información, a medida que fueron pasando los meses, digamos que uno iba teniendo más información y sabía cómo reaccionar, pero bueno, en esos primeros meses, en esas primeras semanas, no se tenía mucha idea de los síntomas o cómo era, entonces establecieron un call center donde la gente llamaba, decía lo que le estaba pasando, los síntomas que tenían, y ahí eso, dependiendo del caso, se derivaba o no al Ministerio de Salud. Una particularidad que también vinculado al sistema de salud uruguayo, que es una de las fortalezas, o lo que se está tratando de explicar ahora, entender un poco más
qué de todas estas medidas pudieron resultar mejor, es que se exhortó a la gente a no concurrir a los hospitales si tenían algún síntoma. Uno llamaba por teléfono, les mandaban en el sistema de salud uruguayo, uno no va hacia el prestador, sino que uno llama, la mutualista o el prestador de salud que sea, le envía al médico a domicilio, y en base a eso se determinaba. En este caso, dada la excepción, lo que pasó fue que, a su vez, no siempre mandaban los médicos, sino que si lo podían resolver con telemedicina o una consulta telefónica, mejor. Si el caso era como para hacer un testeo o hacer una revisión personalizada, ahí iba el médico. Entonces, se frenó, digamos, la propagación en esos primeros brotes. También ayuda que al ser un país chico, se puede controlar relativamente mejor todo este tipo de situaciones, porque claro, se detectó enseguida el brote y se cortó la movilidad en ese aspecto. A su vez, la idea del gobierno fue entre esos meses de marzo y abril, establecer, al hacer este parate de la economía voluntario, la idea era mejorar la capacidad de testeo, porque evidentemente se estaban haciendo un promedio de 100 test diarios. Para que tengan una idea, hoy estamos rondando los 4.100 en promedio de testeos. Entonces la idea era ir mejorando el sistema de salud, generando las camas necesarias que podían haber con respecto a respiradores y demás, y a su vez ir mejorando entre la facultad y institutos Clemente Estable y el Pasteur, la capacidad de testeo justamente para y poder ir, digamos, detectando mejor, y en la medida que se detectaba, se aísla, y ahí se iba apagando el brote. Bueno, en los meses de marzo, en abril, digamos, en marzo y en abril fue donde fueron las medidas más drásticas. Se flexibilizó el seguro de desempleo, eso a su vez se fue extendiendo en todos los meses. Por supuesto, el sector turístico es uno de los más golpeados en Uruguay, y va a seguir siendo golpeado. A su vez se entregaron canastas de alimentos a los sectores más vulnerables, que también, si ya no estaban registrados en el Ministerio de Desarrollo Social para recibirlas, se llamaban, se anotaban y se les entregaban. También hubo una serie de postergaciones de pagos tributarios, a su vez préstamos para las pequeñas y medianas empresas para que pudieran hacer frente a sus obligaciones de corto plazo si necesitaban que tuvieran a mejores tasas y mejores plazos de repago. A partir de mayo y junio comenzaron a retomarse las clases a nivel presencial en las escuelas rurales, porque justamente eran la población, digamos, más, entre comillas, aislada en relación al resto del país, a las ciudades, y a su vez la que tenía menos riesgo, porque justamente va menos gente y había menos movilidad. A su vez, también se retomó la construcción a mediados de abril. Una cosa importante fue que cuando se fueron abriendo los sectores, se fue testeando en forma aleatoria esos sectores, entonces cada 2 semanas se iba viendo si se continuaba o si se iba para atrás. Evidentemente fue avanzando en el buen sentido y se fueron reabriendo una cantidad de actividades. Otra cosa importante es que cuando se abrieron las actividades fue todo con un protocolo que se hacía, el gobierno se apoyó mucho, se está apoyando en un comité asesor científico honorario formado por científicos renombrados de Uruguay, los cuales asesoran al gobierno. El gobierno tiene la última palabra siempre en tomar las medidas, y lo que ellos determinaron fue que, bueno, la idea de estos protocolos es, cuando se reabre una actividad, este comité lo revisa, ve si es posible, se lo pasa al gobierno, y el gobierno después decide si habilita o no habilita. Lo importante es que en todos los casos, cuando se retomaron, por ejemplo, en las vacaciones de invierno aquí en julio, las termas o los espectáculos públicos, los cines, los teatros y demás, siempre son con aforo reducido, medidas de higiene antes, toma de temperatura, desinfección entre funciones y la lo que hace que básicamente se hayan podido retomar buena parte de las actividades de la economía, pero justamente no con la intensidad o la frecuencia que pasaba obviamente antes, pero bueno, es lo que toca vivir ahora. Y finalmente, en lo que va de la batería de medidas que han tomado en el año, en el mes entre fines de octubre y principios de noviembre, ya se determinó que el cierre de fronteras, es decir, no va a haber fronteras, no va a haber turismo externo en Uruguay, no vamos a tener turismo receptivo. Se ha armado una serie de medidas para el sector turístico respecto a incentivar el turismo interno, de exoneración de impuestos y demás,
pero bueno, evidentemente somos pocos y la idea de que eso pueda llegar a compensar el turismo externo es bastante, podemos llegar a cubrir una parte, pero no todo. Bueno, con respecto a la evolución de los contagios, como podemos ver, acá lo que tenemos es la escala de Harvard, con respecto a el 2%, es el límite, perdón, el 1% es el límite del color entre el verde y el amarillo, estamos en el amarillo. Obviamente a medida que se ha aumentado la movilidad y se han digamos, incorporado actividades, este número, que es el que mide la escala de Harvard, del promedio de los 7 días, de contagio de los 7 días en relación a los 100.000 habitantes, ha venido creciendo. Actualmente están creciendo los casos. Ayer se pasó la barrera de los 100 casos diarios, que para lo que es Uruguay es una cifra importante. Básicamente lo que se ha hecho es, en los lugares donde han habido brotes, se ha llevado laboratorios, se han hecho laboratorios móviles en determinados departamentos. El caso más crítico ha sido la frontera con Brasil, principalmente en la zona de Rivera, departamento de Rivera, donde justamente al tener un manejo distinto de la pandemia en lo que ha sido Brasil y Uruguay, se han tenido que armar determinados protocolos entre países justamente para tratar de evitar la difusión de los contagios. Otra cosa ha sido, en el caso de Uruguay, las razones para poder, uno si quiere salir al exterior, viajar puede, el tema es que alguien del exterior para venir a Uruguay necesita, tiene que tener determinadas excepciones, por ejemplo, por razones de trabajo, reunificación familiar, diplomático, o tener la residencia, ser residente en Uruguay, si no de otras maneras no se te autoriza a entrar. Se exigen test PCR al ingreso, o con menos de 72 horas, tenés que estar 7 días en cuarentena, y después recién ahí se te hace otro test. Si te da negativo, podés circular, de lo contrario, seguís encerrado hasta que te dé negativo. Bueno, con respecto a lo que el impacto de la actividad económica, básicamente al inicio de la pandemia habían dos grandes cuestiones que nos tenían más preocupados. Si la recuperación iba a ser tipo U o si iba a ser una V corta. Evidentemente ya ya hay consenso en que la recuperación va a ser en formato V corta, se ve bien acá, es en el segundo trimestre del año se alcanzó el pico más bajo de actividad. Lo que está pasando es que al inicio de la pandemia se pensaba que el impacto iba a ser menor, se estimaba una tasa de crecimiento para el año 2020 de 2,6, de caída de 2,6, al inicio en marzo, y sin embargo las perspectivas, actualmente el Grupo de Análisis Macroeconómico de la Facultad de Economía en Uruguay, está estimando una caída en promedio de 4,7 para este año, y recién en el año 2022 estaríamos retomando los niveles previos a la pandemia en el 2019. A su vez, este impacto puede llegar a ser peor, como les dije, por el tema del turismo. El turismo representa en Uruguay el 7% del producto, de los cuales el 56% de los ingresos corresponde a turistas argentinos, que obviamente este año no van a venir, 17% de Brasil, resto del mundo también el 17%, y el 10% de uruguayos no residentes, y todo eso evidentemente va a impactar en un sector que para nosotros es muy importante. Por otra parte, lo que les quiero mostrar acá es los indicadores, digamos, de desempeño, de avance, de cómo viene la economía desagregados, en relación en el tercer trimestre de este año en comparación con el mismo trimestre del año anterior. Lo que vemos que, bueno, las exportaciones del sector externo vienen cayendo, el índice de volumen físico de la industria, que vendría a ser el núcleo de producción industrial, también viene cayendo. Otro indicador que nosotros miramos es la recaudación de impuestos de IVA, que eso da una idea del consumo de las personas, se mantiene igual, apenitas negativo. La venta de combustibles, que da una sensación también, una idea de la movilidad, también se mantiene prácticamente igual que el mismo trimestre del año anterior. Y el consumo de energía eléctrica para industria y comercio, que evidentemente se viene mostrando una contracción bastante importante. El único sector que ha tenido un crecimiento bastante importante ha sido la construcción. Acá se ven las ventas de cemento, principalmente porque actualmente se está construyendo una planta de UPM, la forestal,
una mega planta de pasta de celulosa que va a ser muy grande, y eso es lo que más o menos ha mantenido en este caso las ventas de cemento, y bueno, y la remisión de leche. Otra cosa importante a mencionarles es que en cuanto a las perspectivas del consumidor, se mantiene en un pesimismo moderado, o sea, como que la gente no ve en el corto plazo una posibilidad de recuperación, y a su vez el incremento de casos de COVID que se viene registrando en estas semanas implica un riesgo para la actividad económica en el futuro, porque incluso hay preocupación en que algunos sectores se puedan volver digamos, a cerrar de alguna forma, o restringir, mejor dicho. Acá lo que les quiero mostrar es la evolución del mercado de trabajo. Como ven, en el mes de abril, donde se hizo el parate voluntario, digamos, se registra el mínimo de la tasa de empleo. Hemos tenido una recuperación los meses siguientes, pero evidentemente para llegar a los niveles previos falta y mucho. Y en contrapartida, la tasa de desempleo alcanzó el 11% en el último mes, lo que representa 194.000 personas desocupadas. Por otra parte, las dos solicitudes del seguro de desempleo, debido a que se flexibilizaron, y a su vez se lanzó lo que se llama seguro parcial de desempleo, que permite una flexibilización de la reducción de horas de la jornada, viene creciendo en el total de solicitudes. Como ven, en el mes de agosto el dato alcanzó casi el 68%, y a su vez los despidos en relación a la solicitud de seguros de desempleo vienen creciendo mes a mes. Y eso realmente es altamente preocupante, porque justamente por los impactos que puede tener, obviamente, en la pobreza, en la desigualdad y en el bienestar de la gente en general. A su vez, con respecto al mercado de trabajo, una cosa que nos parece interesante compartir con ustedes es cómo incidió el teletrabajo en Uruguay. En el mes de abril, cuando se pidió lo más posible a las empresas y organismos públicos a que mantuvieran el teletrabajo, la incidencia en el total de ocupados era el 19%, y a medida que se fueron reincorporando actividades y retomando en forma presencial a los trabajos, fue descendiendo. Por otra parte, el tráfico promedio de Internet residencial fijo, por la red fija, alcanzó su pico máximo en el mes de abril de 216 GB, lo ven aquí, el máximo en la historia. El promedio, si bien el resto de los meses, a medida que se fueron volviendo las actividades, entre comillas, normales, aunque evidentemente nunca es normal en relación a lo que era antes, el pico se mantuvo en 190 gigas, y eso básicamente se debe, bueno, al teletrabajo, a las plataformas de entretenimiento y demás, porque fueron la vedette de estos meses, y a su vez a que se mantuvo el sistema educativo, que les voy a mostrar a continuación. También no hubo interrupción, sino que se siguieron con las clases a nivel, digamos, a distancia, remotas. A nivel del sistema educativo, lo importante en esta pandemia fue que en el año 2007 se implementó lo que se llama el Plan Ceibal en Uruguay, que fue un plan pionero en relación a darle a los niños de las escuelas públicas, comenzó en primaria, después se extendió a secundaria, después se extendió a primaria y secundaria del sector privado, una laptop que permitiera que tuvieran acceso a informática y aprendieran herramientas informáticas. A su vez, eso ayudó también a poder darles, en el 2007 el enfoque era también que tuvieran clases de inglés, muchas veces en las escuelas rurales que no tenían acceso, llevar a un profesor de inglés era difícil. Entonces, lo que se hizo en este año, toda esa infraestructura previa que había instalada, ayudó a que en marzo, con el tema de la llegada de la pandemia en Uruguay, lo que se hizo fue reforzar eso, la infraestructura estaba, la plataforma existía. Entonces lo que se hizo fue, digamos, reorganizar el tema de las clases y las actividades para que en vez de ser complementarias fueran, digamos, más focalizadas a distancia en la primera instancia, y después, cuando se retomaron las clases presenciales, bueno, fueran disminuyendo. Lo que vemos es que en junio de 2020 el 100% de los centros educativos de las escuelas tenían acceso a red Wi-Fi, y el 98% de los estudiantes accedieron a Internet banda ancha en junio de 2020, son estadísticas oficiales del plan,
Y lo más interesante es que incluso los niños más pequeños, hay una plataforma de matemáticas, en un día se llegaron a registrar 16.000 usuarios en un día resolviendo ejercicios de matemática. Entonces eso, dentro de todo, fue una ayuda para que los niños no perdieran el hilo educativo y el sentimiento de pertenencia a la escuela, que es una cosa importantísima. Bueno, y para terminar las conclusiones, lo que vemos es que va a tener un impacto negativo, el COVID-19, obviamente, como en todos los países, en la economía uruguaya, un impacto más negativo del que se preveía al inicio en marzo. El sector turismo va a ser el más golpeado de todos. Se espera que por los próximos meses, y con las fronteras cerradas y las restricciones de ingreso, evidentemente se puede llegar a cubrir algo con la demanda interna, pero somos relativamente pocos, así que al ser una economía pequeña dependemos mucho del exterior. Lo mismo nos pasa con el sector de exportaciones, que la incertidumbre del exterior hace que, digamos, no podamos avisorar claramente cómo va a ser la evolución en los próximos meses, especialmente además con la segunda ola como de contagios en Europa. También estimamos que el mercado de trabajo no va a seguir un ritmo de recuperación acorde a la actividad económica, sino que va a seguir más rezagado. Y bueno, y después la última era, bueno, resaltarles la fortaleza del sistema sanitario, que gracias a una reforma del 2007 ayudó a que, bueno, con la organización que ya existía y con la coordinación de las políticas de gobierno, hiciera que se frenaran los contagios y se atendiera relativamente bien en tiempo y forma a toda la población. Bueno, era contarles eso, muchas gracias, y nada más. Muchas gracias, doctora Mirna. Le agradecemos también infinitamente su participación en esta mesa, que sin duda ha dejado cosas muy interesantes para la reflexión. Now I'm going to proceed in English for our speaker in English, just to be a little bit fair with the language. So we want to thank you for this delivering and for this speech. And I'm going to read a couple of questions that has been directed to all of the speakers. First in English, and so especially for the Dr. Kanan, there are a couple of questions that have been addressed to all of the speakers. The first one says, please, could you please comment briefly about the responses of public policy to diminish or mitigate the effects, the negative economic effects on the pandemic on each one of the countries you have analyzed, in this case on the area you approached? And the second one comes from Emilio Alba, who asked if it is possible to implement if it is possible for the countries in the South to implement economic policies based on infrastructure, investment on infrastructure and the recovery of employment without putting on the risk the development, the sustainable development and the damages over the environment. Muchas gracias a todos los panelistas. Quise hacer esta breve presentación nada más para dirigir las preguntas y comentarios en inglés para nuestro ponente de habla en inglés. Y agradezco también a todas las personas que nos ven y escuchan, también sus comentarios, sus felicitaciones para los ponentes. Y quisiera leer las preguntas que se han dirigido, algunas de manera específica para algunos de ustedes, y un par de preguntas que hay para todos los panelistas. Primeramente, gracias a todas por las ponencias. La doctora Mónica Mireles solicita al doctor Rafael una opinión sobre las asociaciones público-privadas
para dinamizar los niveles de inversión en infraestructura. Y después una pregunta también de parte de Mayra Sousa hacia el doctor Rafael. Si pudiera comentar un poco sobre el desafío. ¿Y es en portugués? No, es el desafío redoblado. Sí es en portugués, a ver. Pregunta si pudiera hablar un poco sobre el desafío redoblado que Brasil encontrará en el periodo post-pandemia, teniendo en cuenta un contexto de la vivencia anteriormente tenida y en términos de inversión. Y la doctora Mónica Mireles solicita por favor a todos los panelistas que si podrían hacernos un comentario breve sobre las respuestas de política pública para mitigar los efectos económicos negativos de la pandemia en cada uno de los países que han ustedes abordado. Hay una pregunta más de José de Jesús Bermúdez para el doctor Jacob. ¿Cuál ha sido la relevancia de la introducción de los sistemas de pagos electrónicos en la privatización del sistema bancario indio? Emilio Alba, una pregunta también para todos los panelistas. Pregunta si es posible implementar, ¿qué países del sur global implementen políticas económicas basadas en inversión en infraestructura y la recuperación del empleo sin poner en riesgo el desarrollo sostenible y la degradación ambiental? Son todas las preguntas, espero que hayan tomado nota, están disponibles aquí en el chat. Quisiera pedirles que tomaran, vamos a decir 5 minutos cada uno para que puedan abordar estos temas y si nos da tiempo abordaremos una segunda ronda de comentarios o para cerrar ya la sesión. Les voy a pedir que hagan sus participaciones en el orden en que hicimos la ronda de presentaciones. Entonces les cedo la palabra al doctor Jacobo Silva. Muchas gracias. A reserva de lo que pueda comentar también la doctora Kalpana, que yo creo que tendrá mucho que decir también, nada más yo de la primera parte acerca de estas políticas o mi visión acerca de las políticas públicas para mitigar esta crisis económica. Yo creo que en cuanto a India, definitivamente el sello es la austeridad definitivamente. Yo creo que el gobierno, sobre todo, tiene mucho miedo a endeudarse, pese a que su deuda más o menos representa como algo así del 73% del PIB. Y por otra parte, a mí me parece que el gobierno ha sido, no quiero decir, ¿cómo decirlo sin sonar mal? Voy a decir, ha tomado ventaja de la situación de una forma muy interesante. El primer ministro Modi es, la verdad, un político muy hábil. Lo que ha hecho es, además de que ha intentado establecer, bueno, sí ha hablado de los programas sociales que existen, además organizó su propio fondo para ayudar a la reactivación económica. Es decir, él hizo un fondo que se llama así, el Fondo del Primer Ministro para reactivar la economía. Lo cierto es que también ha intentado, bueno, ya lo ha hecho, liberalizar todavía más el mercado de alimentos en India, que era un mercado muy regulado porque la India ha vivido históricamente hambrunas, entonces sí les interesaba evitar el acaparamiento. Hay quien está a favor, hay quien está en contra, pero también el sector de los campesinos en India con la administración Modi se ha sentido muy afectado. Entonces, no les gustó para nada. Por el otro lado, también se han privatizado o se está ya planeando privatizar varias empresas, entre ellas Air India. India de por sí ya venía con una gran crisis, obviamente siendo una empresa de transporte aéreo todavía lo siente más en esta coyuntura, pero a mí me gustaría también hablar de las petroleras que piensa vender el gobierno, que si bien no son tan grandes, son empresas rentables, pero las quiere vender porque son activos de los cuales quiere obtener ganancias para, según él, no tener que endeudarse. Esto ya yo de pronto me parece que es en términos misquianos una posición Ponzi casi, en el sentido de que ya está vendiendo activos para poder financiarse. Entonces creo yo es peligroso, pero sobre todo vender empresas rentables, ¿no? Por ese caso, por ese lado. Ya en lo que respecta al sistema de pagos electrónicos, el sistema de pagos ha sido muy patrocinado por el gobierno. De hecho, no nada más los bancos
privados, sino los públicos son los que se les ha empujado. El banco emisor se enoja porque dice que el sistema RuPay, por ejemplo, que tienen en India, no lo apoyan completamente los bancos y sobre todo los privados, pero creo que ha sido una herramienta porque, como yo les decía, este banco que apenas quebró ayer, el Lakshmi Vilas Bank, lo compró este banco singapurense, y lo interesante es que este banco singapurense generalmente se dedicaba a servicios financieros, pero no tenía gran, por así decirlo, influencia o no trataba con gente. Ahora va a tener 550 sucursales cuando antes tenía 30 en un país de más de 1.000 millones de habitantes, más de 100 millones de habitantes. Entonces, digamos, la banca electrónica le va a ayudar a insertarse, y yo creo que eso puede pasar con muchos otros bancos. En ese sería más que nada el papel. Por otra parte, y ya en cuanto a las políticas que pudieran ayudar, bueno, India es un país lleno de planes, tiene una misión solar, tiene una misión para el medio ambiente, tiene su Ministerio del Medio Ambiente, es un Ministerio del Cambio Climático y el Medio Ambiente, tiene misiones para energías renovables, etcétera, etcétera, etcétera. El problema que yo veo es que en renovables le está apostando a los paneles solares, pero al final paneles solares puede en algún momento ser un problema porque ¿qué haces cuando los paneles se descomponen? Por el otro lado, biocombustibles también le ha apostado, y los biocombustibles pueden ser todavía más dañinos que bueno, no que los combustibles fósiles, pero sí pueden también tener, no son neutrales, por así decirlo, en las emisiones de carbono completamente. Yo creo que le tiene que apostar, uno, a la inserción, no, a ayudar a las mujeres a lograr. No, es que cuando digo insertarse en la economía, pareciera que las mujeres se quedan en su casa y no hacen nada, pero las mujeres tienen una actividad muy importante en India. Entonces yo creo más bien ayudarlas a potenciar sus capacidades en el mercado indio, y sobre todo, por ejemplo, la figura de la Anganwadi, que es como una cuidadora rural, me parece que debe ser impulsado. Igualmente, estos programas de garantías del trabajo, pero tiene, por ejemplo, hace 2 semanas, me parece, gracias, hace 2 semanas el doctor Jesús Soto habló sobre este programa de trabajo de garantía rural. También se habla ya que se necesita uno urbano, y yo creo que apostarle a recursos humanos, a educación, a médicos y al cuidado de bienes comunes, porque la degradación ambiental en India es bastante seria. Nada más para decirlo así, de los ríos más contaminados que hay en todo el mundo, están en India, por mínimo 3. Muchas gracias. Por favor. Ya está mi micrófono. Muchas gracias, doctor Jacob. Ahora le quiero dejar la palabra a la doctora Kanal Kalpana. Doctor Kanal Kalpana, please go ahead. Thank you. So I'll first address one of the first questions that was asked to the whole panel. So a brief comment on the public policy response to mitigate the negative economic effects of the pandemic, especially in the case of Nepal and India, right? So Nepal and India, I think they are still at the initial survival stage. So they launched a cold turkey lockdown. And during that time, especially people at the margins, right, were significantly impacted because this group of people usually live on day-to-day income, and that was stopped, and it significantly impacted them. And some of the initiatives that were taken by the government are that, when it comes to education, the government tried to implement digital access to various group of people, but it hasn't been provided to various income groups. So in that sense, inequality has been escalated. So South Asia has not been great when it comes to digital justice. Similarly, government in India as well as Nepal, as Dr. Silva mentioned, right, digital finance
initiative has been launched. And again, you know, because of lack of access to internet for all income groups, again, there is a chance that the already existing inequality might escalate, right? It is not, the money is not going to reach, especially the poor and people at the margin, but the government has initiated some programs. Similarly, you know, but I see like the government has not been very successful, but at the grassroots level, people have been coming up with solidarity effort. Households have been cooking food for especially people who lost their jobs, the workers, and also in the border, people have been there for the immigrant worker. And government has opened some facilities where they put the infected people, right? And in those centers too, because of grassroots effort, they are treating the people. And one thing the government has been good, especially in the case of Nepal, is that government has been funding the cost for testing, right? So that has been a relief for people in general. So that's the first question for now, right? Mm-hmm. Thank you. Yeah. Well, ¿puedo empezar? Please. Sí, adelante, doctor. Okay. Adelante. Ok, gracias, ok. Bom, primeiramente, é uma lástima muito grande que nós não estamos fazendo essa conferência presencialmente, porque depois da conferência poderíamos ir para um bar, beber umas cervejas e discutir todos esses assuntos que nós agora não temos muito tempo para hacerlo. Pero vamos, quem sabe no futuro podemos fazer novamente em outro encontro. Pero, ok, sobre as perguntas, Mônica ha perguntado se as associações público-privadas poderiam ajudar a dinamizar as inversões em infraestrutura. Sim e não, porque, por supuesto que isso depende, no final, se o setor privado se o setor privado tem uma expectativa de ganância com a inversão. Por supuesto que em um momento de crise, de grave crise, é mais difícil do setor público lograr parcerias com o setor, ou associações com o setor privado, que consiga, para lograr, como que diz, um ingresso suficiente para remunerar suas inversões iniciais. Solamente depende, porque depende, nesse momento de crise, depende primeiramente do setor público. O setor privado, se é como uma associação público-privada, se é solamente o setor privado, nesse momento, não vai fazer inversões grandes e com alto grau de risco, investimentos de largo prazo. Então, o tipo de inversão privada, se é como uma associação público-privada, ou se é solamente a captação de recursos privados, no final, e solamente depende da racionalidade da inversão do investidor, da racionalidade do capital privado, podemos dizer assim. A racionalidade é sempre a mesma. Solamente vai a ser uma inversão se há uma expectativa de ganância futura. Então, eu penso que sim, mas solamente em momentos de boom, em momentos que a economia está crescendo, de maneira sustentável, mas em momentos de crise é mais difícil de confiar, por exemplo, que uma associação público-privada vai lograr êxito com a provisão de infraestrutura. A pergunta de Maíra, que é em português, Maíra pergunta se a situação de... eu vou ler novamente. Poderia comentar um pouco sobre o desafio redobrado do Brasil, que o Brasil encontrará no período de pós-pandemia, tendo em conta o contexto que
ya ha sido vivenciado anteriormente en términos de inversiones. Porque Brasil, Brasil está en un momento terrible. Las inversiones en infraestructura, para sermos más específicos, han decrecido demasiadamente desde los años 80. Ha crecido un poquito durante los años 2000, pero está como que estagnado en 12,5% do PIB, em média. Então, isso não é suficiente. Isso não é suficiente para que possamos ofertar os serviços de infraestrutura necessários para a população, especialmente a população mais pobre. Então, a situação do Brasil é terrível, mas não veo uma saída sem uma flexibilização das regras fiscais nesse momento e também regras mais claras para o setor privado poder também investir em infraestrutura. Rapidamente, há uma pergunta sobre investimentos em infraestrutura e recuperação de emprego sem poner em risco o desenvolvimento sustentável. Isso é um problema muito grave, porque normalmente as inversões em infraestrutura tendem a aumentar as emissões de gases de efeito estufa. Não sei como hablo isso em espanhol, mas eu penso que é como isso. Efecto invernadero. ¿Cómo? Efecto invernadero. Invernadero, ok. Gracias, Mónica. Há também uma literatura muito grande de inversões em infraestrutura verde para mitigar esses efeitos de efeito invernadero e combinar, assim, associar inversões em infraestrutura e provisão de serviços públicos de qualidade para a população mais pobre, e também combinar isso e associar isso com uma melhor qualidade de vida para todos. Eu penso que não tenho tempo mais. Muitas gracias. Gracias, doctor. Quizá en un último minutito pueda abordar esta última idea que se quedó en el aire. Finalmente, la doctora Mirna, por favor, adelante. Bueno, con respecto a las respuestas del gobierno, acá en Uruguay lo que está pasando es que justo como la pandemia llegó a los 12 días, el nuevo gobierno de corte centro liberal asumió el 1 de marzo. Ellos venían con una agenda, evidentemente las prioridades les cambiaron por completo. Hay cosas que venían del gobierno de las etapas de gobierno anterior, que eran de corte más de izquierda, que mantuvieron, y hay cosas que evidentemente ellos ya dijeron que iban a cambiar. Este nuevo gobierno está básicamente preocupado, y fue un tema de campaña electoral, el tema del gasto público y del déficit fiscal. Entonces, básicamente lo que ellos dijeron con el tema de la pandemia fue, vamos a asegurar las partidas de alimentación, de canastas de alimentos a todo el que lo necesite. A su vez hubo muchas organizaciones del sector fuera del ámbito gubernamental, que voluntarios, que hay un proyecto muy, muy lindo que se hizo muy famoso en Uruguay, que se llama Canasta Azul, que es un grupo de voluntarios que uno donaba dinero y ellos organizaron toda una logística y entrega de canastas a todo el país, a determinados centros que llevaban y las entregaban donde se requerían. Pero evidentemente actualmente está la discusión del presupuesto en el Parlamento. La idea del gobierno sí es en apostar a la infraestructura, pero como mucho más medido por lo que se puede ver, o sea, todavía no tuvimos tiempo de ver la ejecución, digamos. Estos meses han sido más que nada de paliar los efectos negativos en la salud, y se focalizaron mucho en el tema de no paremos la economía, que los motores, aunque sea el mínimo, estén funcionando, y vamos después incorporando actividades justamente por el hecho de no empeorar la situación. Pero es como un equilibrio entre salud y economía, ¿no? O sea, es siempre la dualidad que se ha mantenido en todas estas discusiones, es bueno, tengo a la gente encerrada, pero cada vez se va a volver más pobre porque no trabaja, o trabajan y tienen más riesgo de contagio. Pero básicamente la idea de este gobierno, y ya lo dijo, es un tema de cuidar el déficit. Y bueno, con respecto a las obras públicas, tampoco han habido, digamos, en estos 8 meses de gobierno, temas respecto a nuevas obras y demás. Se han mantenido los proyectos anteriores, como por ejemplo lo de UPM. Se anunció, sí, por parte del gobierno digamos, el rearmado de algunas carreteras que estaban, pero no hemos tenido muchísima información.
Y a su vez ellos apuestan mucho al sector privado, en el sentido de que el sector privado es el que los empresarios son los que van a sacar mediante la contratación de empleo y proyectos y demás, la economía adelante. Entonces les han dado justamente una cantidad de estímulos para que, por ejemplo, les han dado devoluciones por cada trabajador que retoman del seguro de desempleo, les exoneran una parte del aporte de impuestos que hacen a las empresas. Entonces, como con el estilo de fomentar, pero no hemos visto mucho más respecto a políticas. Era todo. Muchas gracias. Agradezco también a todos nuestros oyentes, a todas las personas que han participado con comentarios y preguntas. Se nos ha ido el tiempo, estamos a punto de terminar, entonces por allí quedan un par de preguntas en el chat. Les agradecería, por favor, especialmente al doctor Rafael y doctor Jacobo, si pudieran contactar con las personas para ampliar sobre el tema. Solamente para cerrar, quisiera pedirles que si gustan tomar la palabra, 1 minutito, máximo 2, para dar su comentario final y cerrar con el evento. Gracias. ¿Alguien quiere tomar la palabra? Adelante, Jacob. ¿Sí? Voy a intentar, a ver si puedo responder las preguntas rapidísimo. Uno, creo que sí hay muchos, en cuanto a la pregunta sobre si hay alguna posibles esquemas de cooperación entre Brasil y India. De hecho, yo creo que puede ser en farmacéutica y en petróleo, por un lado. Sin embargo, hay que decir una cosa, el socio más importante en América Latina para la India, comercialmente hablando, se llama México. Entonces ahí yo creo que es más fácil que sea con nosotros, sinceramente, pero siempre puede darse, y hace poco fue la cumbre de los BRICS, entonces vamos a ver cómo les va. Y por el otro punto que me preguntaba la doctora Maya acerca de las privatizaciones, sí, definitivamente lo que quiere el gobierno indio es deshacerse de los bancos malos, quedarse con algunos buenos, pero sobre todo de una forma barata, porque lo que ya no quiere es recapitalizarlos. En 2017 lo intentó y fue fallido el intento. Entonces, muchísimas gracias, por cierto, y qué buen evento. Sí. Muchas gracias, Dr. Jacob. My apologies, Dr. Kana Campana. We are just about to finish the event, and we are asking if you would like to take a couple of minutes, 1 or a couple of minutes, to add a final comment. Thank you for the opportunity. So I'm thankful that I got this opportunity, and it's a great experience that we could listen to each other. It would have been nice if I knew Spanish, right? And in the post-colonial world, like, you learn English, but you don't learn other languages. So, but it has been a pleasure being in this space, and, I understood maybe, 30-40%, but still it's a great exchange, and I'll go back and look at your work, and it has been a pleasure sharing ideas. Thank you. Nice to meet all of you. Thank you, doctor. Thank you very much. Doctor Rafael Ribeiro, por favor, adelante. Bom, muitas graças a todos e todas. Perdão por o porto espanglês, pero eu penso que é melhor como isso, e nós podemos conversar mais livremente, pero solamente uma observação muito rápida, porque Mariana ha perguntado na questão também sobre os BRICS e a infraestrutura. Não sei, porque temos que ver como que vai se passar, porque há uma questão política também internacional envolvida. Nosotros temos um presidente louco, ustedes em México têm também um presidente, pero é malo, pero não é tão louco. Índia tem um presidente muito louco também, Rússia também. Então, não sei se como vai ser essas discussões em termos de política internacional entre Brasil, Índia, Rússia. Não sei, talvez alguma coisa aconteça, mas eu não creio que vai acontecer algo, que vai se passar algo bueno para todos esses países nesse momento. E muitas graças a todos. Hasta luego, hasta un día. Gracias, doctor Rafael. Y doctora Mirna, adelante, por favor.
Bueno, simplemente agradecerles, ha sido un honor compartir con ustedes. La verdad que muy interesantes los temas, especialmente este año que hemos estado como más separados, más distanciados físicamente. Es como que está bueno vincularse de esta manera porque por lo menos estamos interactuando y viendo qué es lo que está pasando y de otras visiones que pasan en el mundo. Así que bueno, muchísimas gracias por la invitación, ha sido un placer y obviamente estos 2 días que siguen, voy a estar siguiendo el evento. Así que bueno, gracias, la verdad, un gusto. Muchas gracias a todos y agradecemos realmente mucho su amable disposición de compartir con nosotros sus investigaciones y las inquietudes, y pues sin duda es un tema que probablemente apenas está empezando, ¿no? Habrá mucho que seguir compartiendo y ojalá que se puedan seguir produciendo foros como estos para poder seguir reflexionando y abordando los temas que verdaderamente son urgentes y son necesarios en esta época. Quisiera pedirles por favor que recuerden que mañana seguimos con las actividades a las 10 de la mañana, Mónica, nuestras actividades mañana comienzan a las 10 de la mañana, ¿es correcto? Y pues quisiera darle la palabra a las coordinadoras del evento si tienen alguna instrucción, alguna nota final. Muchas gracias a todos. No sé si van a tomar la palabra o ya no. Clau. Espera, mientras Claudia soluciona el problema con el micrófono, agradecerles muchísimo por la sesión. Thank you very much for all your presentations. It was a pleasure to be with you this afternoon. And muchas gracias, muito obrigada. Y gracias a Aurora, que sorpresivamente tuvo que conducir una sesión en 3 idiomas y nos trajo a buen puerto. Entonces, muchas gracias a todos y mañana seguimos. Ok, muchas gracias a todos. Thank you very much. Obrigado. Bye, bye. Thank you. Bye, bye. Sí. José Carlos. Chao. Ahora sí. Es que sí se traba. Intenté tantas veces activar mi micrófono y no sé qué pasó por ahí. Dame solo un segundo que todavía seguimos transmitiendo. Pedirle a José Carlos que deje de transmitir, por favor.